En una nueva edición de Contexto hablamos con Paola Olivero, la presidenta del Consejo Liberante, y esto nos decía. Hola, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia de Tribu y bueno, un placer recibirte en mi casa. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo ve hoy a las varillas? Bueno, yo creo que como todo lo que pasó en este año y como todas las ciudades, Las Varillas estuvo también atravesada por la pandemia, ¿no? Lo que hizo que todos los integrantes tuviéramos que reinventarnos y amoldarnos a esta situación que se nos vino encima y que nadie esperaba. Yo creo que sobre todo veo a la gente de Las Varillas. Creo que Las Varillas tenemos que estar muy agradecidos porque es una zona donde realmente, más allá de que obviamente que la pandemia nos atravesó a todos y nos afectó y todos tuvimos pérdidas en esto, pero es una zona muy rica, no solo muy rica en trabajo, en posibilidades laborales. Las empresas están trabajando muy bien, lo que hace que los empleados puedan, más allá de las dificultades económicas, de las pérdidas que hubo, los empleados puedan estar con trabajo, que los comerciantes puedan seguir teniendo sus negocios. Es una zona rica en productiva, muy rica, es muy pujante la gente de Las Varillas y eso hace que toda esta ciudad, a pesar de las dificultades que tenga, se note, se siga notando y el crecimiento, la pujanza, la esperanza que tenemos. Entonces yo creo que eso es muy valorable. Es una ciudad que fue chica, eso es muy distinto a haber vivido esta pandemia en las grandes ciudades, en donde hay gente que la tuvo que pasar encerrada en un departamento, con los chicos, haberlo pasado acá, en donde si bien también tuvimos que estar encerrados, pero todos tenemos patios que nos permiten salir. Creo que en ese sentido fue mucho más llevadero y tenemos que estar agradecidos, si bien a veces cada uno mira lo que le pasa a uno y nos parece que es lo peor, pero si nosotros miramos más adelante, creo que es una de las zonas más beneficiadas de la Argentina y que eso hace que hayamos podido pasarla relativamente lo mejor posible y sin tantas pérdidas. ¿Qué cambios le ha aportado la gestión de Mauro Daniele a la ciudad? Primero hubo que acomodar todo el terreno para poder afrontar la pandemia, para poder afrontarlo, que la gente se cuidara, para poder tratar de que tuviera el menor riesgo posible en cuanto a la salud y en cuanto a lo económico. También después la otra contradicción era que no teníamos la salud psíquica, la salud física versus la salud psíquica, porque también teníamos que cuidarnos, pero eso implicaba no reunirnos, no juntarnos, no hacer deporte, no educarnos de la manera en que estábamos acostumbrados con la presencialidad, y eso fue muy difícil para los padres, fue muy difícil para los adolescentes, fue muy difícil para los niños, y también ahí tuvimos que acompañar y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Cultura tuvo que readaptarse y hacer un montón de llegada a la gente a través de la cultura y de la virtualidad para entretener, para ocupar, para interesar, para adaptarse. Tuvimos el voluntariado también de adultos mayores, porque sabíamos que eran las personas que más riesgo tenían y que a lo mejor se encontraban más solas en esto de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Desde el Consejo también acompañamos mucho con lo que es la educación. Imprimimos más de 20.000 copias para aquellos alumnos que no tenían acceso, no podían sacar las fotocopias y necesitaban estudiar. Entonces el Consejo se convirtió con todas las medidas de bioseguridad, pero en un desfile de chicos que iban a buscar sus fotocopias para poder estudiar. Entregamos las netbooks, siempre tratando de llegar y de que tuviéramos la mayor normalidad posible dentro de esa normalidad. Entonces eso lo tuvo que hacer la gestión de Mauro Daniele. No es algo que tuvo que afrontar, lo que no lo hubiera tenido que hacer en otras circunstancias, pero que lo tuvimos que hacer, y creo que siempre tratando de utilizar el sentido común, respetando las medidas impuestas y dirigidas por el gobierno nacional, como debe ser, pero tratando de usar el sentido común para que fuera el menor daño posible. Posteriormente, aparte de todo eso, fue una gestión que trató de
retomar y de seguir con las cuestiones y las necesidades de los vecinos. Creo que primero se trató también de organizar la municipalidad, de poder darle un orden, que es muy importante eso. Se trabajó mucho desde la Secretaría de Hacienda para poder organizarla, para poder disminuir los gastos, para poder hacer un control de los gastos, para hacerla que sea una gestión transparente, para poder ponerse a día con los acreedores. Todo eso permite que la recaudación sea más, que pueda llegar a donde tiene que llegar, que es a la ciudad, que es a los vecinos, ¿no es cierto? Que es para eso, para ellos, para los que estamos trabajando. Es una gestión que se ocupó mucho y queda muchísimo, ¿no? O sea, cada vez que te voy a decir algo, te digo una cosa y se me ocurren 10 más que nos faltan por hacer, y tiene que ser así, y eso es lo que más nos motiva. Pero es una gestión que hizo mucho en materia habitacional, desde hacer un rescate del plan Las Varillas de Hogar, que lo encontramos en un estado con mucho peligro, y que es uno de los planes sociales, uno de los planes que van a la gente que más lo necesita, que más difícil es acceder, porque es una cuota subsidiada, que más difícil es acceder a la vivienda de otra forma. Entonces, hacer un rescate de esos planes para ponerlas de nuevo en circuito, y que la gente que tiene la posibilidad de hacerlo en cuota, con esa cuota subsidiada, pueda acceder a la vivienda, de mejorar la calidad de ese plan, mejorarle el techo, mejorar la posibilidad de que la gente después amplíe para que pueda tener una vida digna, porque es un plan destinado a familias con hijos. La adquisición sabíamos que uno de los grandes déficits, y que incluso motivo por el cual ese plan se había caído, era la dificultad de los lotes, que todavía los tenemos. Pero bueno, la adquisición de los 130 lotes que van a estar destinados a viviendas sociales, o a estos planes de viviendas, para que la gente pueda tener su propia vivienda con el lote de una manera accesible, siempre a través del trabajo, ¿no? Y de que la gente pueda, porque creemos que la gente tiene que accederlo, pero tiene que también tener un costo eso, para que la gente pueda sentir lo propio, pueda apropiarse de eso, y pueda ser, es mucho más gratificante para la persona cuando sabe que lo hizo, que lo logró es fruto de su trabajo. Poder poner que el 10% de todo lo que es el remate vaya a lo que sean viviendas sociales. Se intentó con el plan Reforma para otro sector que en este momento no funcionó, que estamos seguros que antes de terminar la gestión se va a poder hacer. Es un momento en donde las variables económicas impiden que la gente por ahí se pueda meter tanto en cuotas, pero es un plan que cosa, la Mejor Hogar, Mejor Vida, que es para créditos, para poder tener viviendas más dignas. Creo que el poder poner en funcionamiento el loteo ahí desde el GOL, que hacía muchísimo tiempo que había personas que habían invertido en eso, y que habían invertido con la esperanza de ahí poder hacer su casa, y que no lo podían hacer y no tenían otro recurso para poder hacerlo, no podían no podían venderlo, no podían comprar, y bueno, darle una solución a esas familias, y que sepan que van a poder construir ahí su casa. Creo que en materia habitacional, que era la vivienda es un derecho, es necesario, es importantísimo que la gente pueda tener una vivienda digna. Creo que en eso se ha trabajado muchísimo, y nos quedan muchísimas cosas para hacer en todo lo que es tema habitacional. Se continuó con las obras algunos de pavimento, se hizo cordón cuneta, incluso se hizo, por ejemplo, en el loteo Caldara, una modificación que implicó que abarcara todo el loteo Caldara, y que hubiera una reducción de costos para eso. Se continuó con las obras de cloaca. Creo que fue muy importante también, si vamos al área social, el poder hacer que servicios que son tan importante como es el servicio para la mujer, la violencia de género, o las adicciones, o los adultos mayores, que son los sectores más vulnerables, el poder hacer que estos servicios funcionen como realmente tienen que funcionar. Estaban presentes, pero la falta de un espacio físico, que es lo que le dio esta gestión, un espacio físico donde todo el equipo de violencia, todo el equipo de adicciones y los que trabajan con adultos mayores puedan centrarse en ese espacio, cosa que la persona que va a recurrir pueda acceder y no tenga que ir del hospital a la DAS, de la DAS a otro lugar, que eso ya sé que se pierde, porque son personas que sufren, y que es muy difícil continuar un tratamiento de esa manera.
esa persona puede encontrarlo todo ahí. Se consolidaron esos equipos y realmente están trabajando muy bien a través de la coordinadora, a través de la jefa de acción social de la Secretaría de Gobierno, y eso se manifestó en el incremento de la demanda que hubo. Que esto no implica que hubo un incremento, esto implica que había esa demanda que no llegaba porque ni siquiera llegaba a enterarse a lo mejor de los servicios que brindaba. Entonces hoy con mucho orgullo decimos que ha incrementado mucho, que hay mucha más gente que está recuperándose de violencia, que está recuperándose de vínculos enfermos, ¿no? Las adicciones o la violencia son vínculos enfermos. La formación de cooperativas, eso creo que es fundamental. Creo que es a lo que tenemos que apuntar. Me parece riquísimo el trabajo en cooperativas porque permite que, en este caso mujeres, que son las que seguimos siendo las más desprotegidas a nivel laboral, sobre todo después de cierta edad. Estamos en una ciudad metalmecánica en donde los trabajos son más destinados a los hombres, no porque tengan que serlo necesariamente, también es una apertura de cabeza. Yo creo que va a llegar un momento en que las mujeres van a trabajar en las fábricas y hay ordenanzas y hay proyectos para que se pueda hacer, pero es una realidad que hay más oferta laboral para los hombres que para las mujeres. Entonces esto de las cooperativas de trabajo, en este caso de mujeres, pero también sería de los hombres, permite que el Estado le dé una base a esas personas para que puedan tener un trabajo, pero que a la vez no sean totalmente dependientes del Estado. Hoy tenemos la cooperativa que trabaja con todo lo que es el cuidado del medio ambiente, de las plazas, el cortado, el mantenimiento de las calles y todo eso, pero que además lo pueden llamar una empresa privada, que lo puede llamar un vecino. La Cuidacop, que también le damos una base, pero que ya necesitan más mujeres porque está funcionando muy bien. Entonces creo que eso es una impronta a nivel laboral, que es donde tenemos que apuntar. Te hablo de vivienda, te hablo de trabajo, ¿entendés? Que es la fuente, lo que tenemos que apostar para que esta ciudad que me preguntaste al principio, siga creciendo y siga transformándose. ¿Qué cosas facilita y qué obstaculiza gestionar con una alianza? Mira, yo creo que en el momento no te podría decir qué es lo que obstaculiza generar con una alianza. Creo que sí, o sea, a ver, hubo un trabajo, un gran trabajo, que a lo mejor eso sí se requirió de conocimiento entre nosotros, que si bien estuvimos, ya muchos nos conocíamos. Yo había compartido todo lo que es el Consejo Deliberante con el bloque del Frente Social Más por las Varillas, y tuvimos de ahí pudo empezar a gestarse esta alianza, pero bueno, hubo un trabajo y sigue habiendo un trabajo que es indispensable, de mucho diálogo, de mucho conocimiento, de muchas reuniones de trabajo, de que cada uno pueda aportar lo que piensa, cómo piensa la ciudad, cómo la quiere la ciudad. Es muy distinto una alianza a nivel nacional que una alianza a nivel local. A nivel nacional son políticas macros que después bajan a todo el país, y que es muy distinto por ahí, y ahí sí el choque de ideologías sería más difícil. Acá es qué ciudad queremos. No es tan difícil ponerse de acuerdo con qué ciudad queremos y cómo lo queremos hacer, qué clases de políticas queremos llegar para tener esa ciudad que queremos. Entonces sí creo que lo que primero hubo que hacer es ese trabajo interno, ¿no? De conocimiento, de diálogo, de respeto. Creo que si hay respeto por el pensamiento del otro, por la ideología del otro, nadie traiciona ni nadie deja de lado sus ideologías, al contrario. Yo puedo decir que en este momento mis ideologías siguen siendo las mismas de siempre y las que voy a tener siempre. Yo pertenezco al partido, vengo del justicialismo y voy a estar siempre dentro del justicialismo, y siempre voy a creer que es la mejor opción para política, para gobernar. Pero es cuando más posibilidades tengo de aplicar esas políticas, porque estoy dentro del oficialismo. Pero sí, bueno, creo que es esto, el diálogo fue muy necesario, el conocimiento de cada uno, y que después de ahí sí se pueden utilizar para las fortalezas de cada uno de los sectores políticos, en las ideas, para poder hacer un complemento y que podamos trabajar juntos de una manera muy armoniosa. Cuando digo muy armoniosa no significa que no haya discusiones,
al contrario, creo que las discusiones son la base del crecimiento de cualquier relación, de cualquier vínculo, de cualquier empresa. Si no hay discusiones, algo está pasando y algo está fallando. Pero son discusiones basadas en el respeto y en el contenido. O sea, nuestro objetivo es trabajar para el vecino, y eso lo fue desde el primer momento en que decidimos armar esta alianza. Bueno, respecto a la oficina del vecino, ¿cómo ha sido la participación justamente de los vecinos? Bueno, eso fue una de las experiencias más gratas que tuvimos como desde el Consejo Deliberante. Creo que todos los consejos intentan tener una apertura hacia el vecino. Nosotros estamos convencidos que la mejor gestión no es la que más cosas hace, sino la que hace aquello que el vecino necesita. A veces uno planifica cosas y después se da cuenta que no es lo que el vecino está necesitando, entonces es muy importante la escucha. Nosotros habíamos planificado desde inicio del Consejo muchas acciones que tienen que ver con esto. Habíamos enviado al inicio del año, antes de la pandemia, cartas a todas las instituciones para poder saber cuáles eran los días en que ellos se reunían, porque la idea era tener una reunión con cada institución y empezar a ver cómo trabajaban. Antes de la Oficina de Atención Ciudadana también habíamos hecho otra ordenanza, que es una fecha para conmemorar, que tenía que ver con el trabajo, la fecha de lucha contra el cáncer, la fecha del Día del Animal. Cada fecha hay una institución atrás. Sí, cuando nosotros nos pudimos pudimos ver que cada fecha que se celebraba había una institución atrás que trabajaba para visibilizar, para que eso se pudiera concientizar a la población, que ya sea de salud, de historia, y bueno, queríamos acompañar a esas instituciones. Eso es lo que no nos permitió la pandemia, esas cuestiones. No nos permitió, tuvimos que trascender el rol legislativo y nos encontramos por ahí distribuyendo harina, distribuyendo los bolsones, yendo a los barrios con la pandemia. Pero bueno, hicimos la Oficina de Atención Ciudadana, y la verdad que superó nuestras expectativas, porque fueron muchos los vecinos que llegaron con sus sugerencias, con proyectos totalmente viables, y que uno, desde un proyecto de que se señalaran se dejarán señaladas para discapacidad, el lugar para la discapacidad, para que pudieran estacionar, y que a lo mejor uno en el trajín cotidiano no se da cuenta qué importante que es para una persona con discapacidad llegar y poder estacionar al frente de una clínica, al frente de una escuela. Y así muchísimos proyectos que trajeron, que algunos fueron aprobados, otros fueron canalizados de otras maneras a través del Ejecutivo, otros todavía los tenemos en carpeta para poder hacerlo, pero creo que es una experiencia muy rica, que entendemos que esto es lo que nosotros queremos, que los vecinos se lleguen. Las críticas de los vecinos, los cuestionamientos de los vecinos son importantísimos para cualquier gestión, porque nos exigen. Si vos no tenés crítica, te quedas tranquilo, pensás que todo está bien. Entonces la superación, la necesidad de cambiar, de hacer cosas, viene porque el otro te lo señala. Entonces es muy importante que el vecino sepa que el consejo, que la municipalidad es de él, y que él tiene todos los derechos de venir a decirnos: esto es lo que necesito, esto es lo que está mal, esto es lo que no me gusta, y nosotros vamos a poner todo lo que podamos y lo que esté a nuestro alcance. A veces vamos a dar una respuesta completa, otra a medias, pero siempre vamos a intentar dar una respuesta. Así que realmente la Oficina de Atención Ciudadana fue una de las experiencias más gratas que nos tocó vivir como concejales, y darle un lugar concreto. Es cierto, el vecino siempre podía llegarse, pero darle un lugar, un horario, y que pudiera presentar un proyecto que después lo hubiera plasmado en una ordenanza, creo que para muchos fue muy importante. ¿Qué fue lo más interesante que se ha planteado en la oficina? No, yo no te podría decir qué fue, porque cada proyecto que llegó fue muy, muy rico. Como te dije, eso de discapacidad, la necesidad del grupo de Les Chapanay de simplemente tener una bandera que los identifique. Creo que son movimientos que son necesarios para que la gente podamos insertar lo que es la diversidad, lo que es distinto, que siempre cuesta, siempre hay resistencia a eso. Trabún también nos llevó una sugerencia muy linda, que la estamos trabajando, como que tengamos cada
los que hacen cosas en las varillas tengan la marca local, la posibilidad de que, y detrás de cada proyecto había una historia, como nos trajo uno de los vecinos cuando nos pidió que simplemente se reservara en el Teatro Colón sillas que estén accesibles para las personas que tienen discapacidad, obesidad, porque muchas personas, y nos contaban que una persona muy cercana había dejado de ir porque no había eso, y mira qué fácil que era hacerlo, ¿no? Bueno, hay muchísimos proyectos, o sea que cada proyecto es muy lindo porque aparte la persona lo presenta por algo, ¿no? Y porque le tocó en su barrio, porque le tocó en su vida personal, y eso nos permite, nos abre el abanico y nos abre la cabeza, porque a veces uno está cerrado en lo que ve cotidianamente, en lo que yo veo en mi trabajo, en lo que ve el otro en el suyo, o lo que vemos en la ciudad, pero en los barrios y en las cosas que nos movemos. Si bien uno intenta charlar con los vecinos, pero es muy importante. No sé si no te podría decir uno, porque la verdad que cada vez que piden un curso es una intriga. Bueno, ¿qué va a traer este vecino? ¿Con qué necesidad o con qué sugerencia o con qué proyecto nos va a venir? Y siempre es muy grato recibirlo. ¿Cómo es ocupar la banca como oposición y ahora como oficialismo? Bueno, yo creo que fue muy interesante. A mí me gustó muchísimo el trabajo también como oposición. Creo que el objetivo siempre es el mismo, es pensar en la ciudad y pensar en lo que necesitamos para la ciudad. Creo que la diferencia está en las posibilidades. O sea, obviamente que en el Consejo Deliberante la oposición cumple un rol y el oficialismo cumple otro. La oposición tiene que cuestionar y, como te decía recién, anteriormente, bienvenidos sean los cuestionamientos de la oposición, porque es lo que nos hace crecer, lo que nos hace que tratemos de hacer los proyectos más perfectibles, lo que nos señala cosas que a lo mejor no vemos, lo que hace que pueda ser más rico todo lo que hagamos. Pero bueno, como te digo, el objetivo creo que siempre es el mismo y que debería, o por lo menos debería ser el mismo, ¿no? El bien común y el traer soluciones reales a los problemas que tiene nuestra ciudad, los barrios, el vecino. Ese debería ser el objetivo. La diferencia está en los tiempos. Bueno, el que es oficialista tiene más posibilidades de que ese proyecto se cumpla, que eso que él plantea se realice. El que es oposición, como lo fui yo, bueno, yo presentaba el proyecto y sentía que, bueno, hasta ahí llegaba mi función, era presentar, mostrar, señalar lo que me habían generado los proyectos, pero después también tenía que respetar la gobernabilidad del otro. O sea, el que estaba gobernando era otro partido que a lo mejor no lo veía de la misma manera que yo, y no significa que estuviera bien ni mal, porque siempre las cosas tienen doble mirada. O sea, es como un libro, tiene una tapa y una contratapa. Si yo veo la tapa veo una cosa, y si veo la contratapa veo otra. Y el libro es todo. Entonces creo que esa es la diferencia. El objetivo tendría que ser lo mismo. La diferencia es que bueno, quizás uno ve más la tapa, el otro tiene que ver más la contratapa, y la factibilidad de que se lleve a cabo, obviamente que está más desde el lado del oficialismo, y así debe ser, porque es lo que permite que se gobierne. Si hoy fuese 2023, ¿su partido continuaría con la alianza o iría con candidato a intendente propio? No, sin lugar a duda que continuaría con la alianza. Si hoy fuese 2023, continuaríamos con la alianza. Nuestro espacio, primero que asumió un compromiso, más allá de que en el 2023, obviamente que cada uno puede hacerlo. Otra cosa, creo que siempre es importante darle una continuidad. Creo que 4 años es poco por la cantidad de cosas que hay que hacer. Y la verdad que nos estamos sintiendo muy cómodos en esta gestión. Estamos sintiendo que, como te digo, no es que no hay discusiones, ni que no somos conscientes de que hay un montón de cosas que tenemos que hacer, cosas en las que nos equivocamos, pero nosotros apostamos a este frente, nos comprometimos con la gente con este frente, y no era para ganar una elección ni era para poder hacer
transformaciones o los cambios que nosotros creíamos que nuestra ciudad necesitaba. Entonces, si yo te dijera que ya en el 2023 quiero estar afuera, sería me parece que hasta una falta de respeto, no solamente para los que nos votaron, a quienes nos debemos, porque confiaron en nosotros, confiaron en el frente, confiaron en que íbamos a tener la madurez para que trasciendan lo que es la cuestión partidaria y lo que es las cuestiones personales y poner por encima lo que es la ciudad, sino también para aquellas personas que no nos votaron y a quienes también nos debemos, justamente porque ellos no nos eligieron, nos debemos para que puedan puedan confiar y podemos demostrarle que a pesar de que no nos eligieron, nosotros estamos y queremos traerle también solución a cada uno de los problemas. Entonces creo que cuando apostamos a este frente, lo apostamos por la posibilidad de los 8 años que está por carta orgánica que puede ser un intendente. Así que sí, por supuesto que vamos a seguir acompañando a Mauro Daniele, que aparte porque también Mauro es un líder muy capaz en su función de liderazgo, que supo contener a todos los sectores, que sabe valorar a todos los sectores, que tiene una enorme capacidad de escucha, de trabajar, tiene una capacidad de trabajo increíble. Entonces, bueno, esto ya es una cuestión muy personal. Yo siempre, para poder trabajar con alguien, siento que tengo que respetarlo y admirarlo, y si no, no puedo. Me resulta muy difícil, y por suerte siempre que trabajé en los espacios y los que lideraban los espacios, Fernando Coisé, hoy Mauro Daniele, me provocaron eso, respeto y admiración por lo que hacen y por la forma en que lo hacen. Lo mismo que mis compañeros de trabajo, creo que coincidimos mucho en que ninguno vive de la política ni necesita de la política para vivir. Si vos te pones a ver, la mayoría de los funcionarios tiene una vida profesional o comercial y puede tranquilamente seguir viviendo sin la política. Entonces eso es lo que nos une, lo hacemos porque nos gusta, porque queremos a nuestra ciudad. Entonces seguiríamos, si hoy fuera 2023, seguiríamos en el frente. ¿Cómo es hoy la relación de Fernando Coisé con la gestión? Fernando Coisé con la gestión está... Fernando es un comprometido. Fernando hace muchísimo tiempo que no ocupa un cargo, pero que nunca dejó de la política, porque para hacer política no es necesario tener un cargo, es necesario tener ganas, tener deseos, tener un compromiso, tener convicciones, tener ganas de transformarse y tener empatía y sensibilidad. Y creo que todo eso Fernando ha demostrado claramente que lo tiene. Fernando quizás no está mucho en las varillas, este año estuvo menos que otros años, producto de la pandemia, menos presencialmente, físicamente estuvo menos, pero siempre una parte de Fernando estuvo en las varillas y nos acompaña en todo momento y en todo lo que necesitamos. Yo tengo una comunicación muy asidua con Fernando y cada vez que lo llamo yo, que lo llama, también sé que se comunica con Mauro, que tienen una excelente relación y siempre pone con una absoluta generosidad a disposición nuestra su experiencia, sus contactos, porque él sigue moviéndose en el terreno de la política, así que es muy buena la relación. Fernando, como te digo, es una persona muy generosa, que todo lo que tenga para dar, siempre que sea para las varillas, lo va a dar, y en este caso, bueno, está dentro, es su espacio, su gente, la gente que en su momento trabajó para él y él después trabaja para la gente, y a la vez para la gente, toda la gente de las varillas está dentro de esta gestión. Bueno, al comienzo de la gestión algunos funcionarios habían declarado gobernar sin ideologías. ¿Qué considera usted de eso? Eso es imposible gobernar. Todos tenemos la ideología, y como ya te lo dije hace un rato, creo que las ideologías las vamos a tener siempre. Eso no es imposible desproveernos de lo que es nuestra esencia, es lo que creemos, son nuestras convicciones. O sea, yo siempre voy a pertenecer al Partido Justicialista,
y creo que siempre, como lo dice su nombre, voy a ponderar por la justicia social, que no es más ni menos que tratar de llegar a los que más necesitan, ya sea al empleado, ya sea al más humilde, al productor, al que más necesite o al que esté más postergado en sus derechos, en sus necesidades, en equiparar esto. Creo que eso nunca voy a poder salir de eso. Creo que si vos me preguntas, ¿se notan las diferencias de ideología? Y en algunas ocasiones sí, se notan las diferencias de ideología, pero eso no necesariamente tiene que ser una traba, porque a veces puede ser un complemento. Si lo tratamos con respeto, creo que es como cualquier vínculo. Yo puedo ser distinto a vos, yo puedo ser más tranquilo, vos podés ser más audaz, y mi tranquilidad te va a calmar y tu audacia me va a hacer animar. Entonces creo que si lo sabemos, poder poner los puntos positivos y poder respetar lo que no estamos de acuerdo, creo que las cosas diferentes pueden ser un muy buen complemento, pero es imposible gobernar sin ideologías. Creo que las ideologías son necesarias y son el combustible de cualquier gestión, y creo que yo me siento, no que tengo más ideología, sino que hoy tengo más posibilidades de llevar a cabo las ideologías que tengo, justamente por estar bendecida por el hecho de ser oficialismo. Me hablabas de, que venís del Partido Justicialista, justamente cómo se llega a consensuar entre un sector que apuesta a la justicia social y otro que por ahí se fija más en lo económico. Yo no sé si supongo que te estás refiriendo al radicalismo, si el radicalismo se fija sí. más en lo económico, pero creo que te la contesté recién a la pregunta. Creo que si vos decís, el radicalismo se fija más en lo económico, bueno, quizás se fija más en que sea más ordenado, que sea más transparente, y eso va a redituar también en justicia social. Yo creo que, también te lo dije anteriormente, es diferente, estamos en un pueblo, en una ciudad de 18.000 habitantes, entonces ponerte de acuerdo con qué ciudad querés no es tan difícil, y sobre todo coincidimos en el modo de hacer política. Coincidimos en que tenemos que hacer una política de escucha al vecino, que coincidimos en que tenemos que hacer una política en donde no apuntemos a un asistencialismo, sino a poder generar las herramientas. Por eso te hablaba de las cooperativas, del trabajo, de la vivienda, pero que sea construida de alguna manera, con un aporte con el otro, por la misma persona. Entonces coincidimos en la cuestión de la transparencia, en ahorrar costos. Hay muchísimas coincidencias, no creas. No nos fue muy difícil ponernos de acuerdo. Quizás a nivel nacional, como te digo, cuando son políticas macroeconómicas y en donde ahí sí puede haber más dificultades, pero acá no, y generalmente por ahí hay una parte que a lo mejor el otro no veía y que se la muestra otra persona, que no necesariamente es del otro partido, a lo mejor es el que tenés al lado y que es de tu mismo partido, ¿no? Eso es lo rico de los vínculos, que no todos vemos. O sea, yo en este momento estoy mirando este ángulo y no puedo mirar para atrás y para los otros, y a lo mejor hay otra persona que lo mira y que lo está señalando. Y bueno, sí, a lo mejor los del otro partido miran para un lado y nosotros miramos otra, pero es la misma realidad, y quizás con esas dos ideologías abarcamos más la realidad. Creo que lo importante siempre es que el objetivo sea la ciudad. Si el objetivo es la ciudad y no es partidario, no es que crezca el partido de cada uno, creo que las ideologías van a ser puestas al servicio de la ciudad, y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Si fuera partidario ya sería más difícil. Usted como mujer que participa en espacios ya hace tiempo y en espacios que han sido negados durante mucho tiempo justamente a la mujer, ¿qué punto de vista tiene sobre las luchas y las conquistas feministas? Yo creo que las luchas y las conquistas feministas son necesarias, y que también es necesario, si bien generan mucha resistencia, porque todos los cambios generan resistencia, y son muy lentos los cambios, porque
vienen de siglos atrás del que la mujer ocupó un lugar y que cuesta no solamente en la mentalidad del hombre, ¿no? Cuesta en la mentalidad de las mujeres poder cambiarnos de lugar y poder reconocernos que tenemos otras posibilidades, otros derechos, otras oportunidades laborales. Entonces, muchas veces para que se produzcan los cambios es necesario, de un extremo, es necesario irse al otro extremo, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, desde este extremo, podamos volvernos al medio y podamos tener una cosa que fluya más naturalmente. Yo valoro mucho a las mujeres que encabezan esas luchas, porque gracias a esas mujeres que encabezan esas luchas y que muchas veces son objeto de críticas, de cuestionamiento, a veces de cosas duras, ¿no? Gracias a esas mujeres se han conquistado muchísimos derechos importantísimos, derechos laborales, derechos a ejercer la política, derechos a poder vivir la sexualidad de otra manera, a que también no tenga, que antes, o sea, una mujer no podía pensar ni siquiera en separarse si no deseaba más estar con una pareja, pero hay muchísimas. Entonces creo que esas mujeres que se han puesto al hombre, quizás llegando a un extremo que no es lo más sano, ni siquiera para ella es lo más sano, porque también tiene un costo muy grande para ella, pero es gracias a ella que vamos a poder conquistar y vamos a llegar, creo que va a llegar un momento en donde todo esto sea más natural. Creo que las mujeres no van o los que tengan una diversidad en su vida sexual no van a necesitar una bandera para que se visibilice. Va a ser visibilizado, va a ser respetado, va a ser aceptado, va a ser una cosa más normal. Por el momento necesitamos de eso y necesitamos también que el Estado, con políticas, que las legislaciones, que los consejos deliberantes legislen sobre eso, se ponga como ley. O sea, a ver, no tendría que haber un cupo entre hombres y mujeres, porque tiene que ser por capacidad. Tendría que ser por capacidad, y si fuera por capacidad, a lo mejor hay más mujeres que hombres, a lo mejor en otras oportunidades hay más hombres como mujeres, a lo mejor habría igual. Tendría que ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente fueron lugares de hombres. Entonces, aunque las mujeres sean capaces, cuesta dar ese lugar. Entonces, primero tiene que haber una ley que establezca los cupos, y ahí se empieza a descubrir las capacidades. Tampoco después va a ser parte de esa ley. Va a surgir naturalmente que la mujer ocupe determinados lugares. O no, porque así como hay mujeres que son capaces para una cosa, no son capaces para la otra. Pero primero tienen que estar las leyes y tiene que estar este grupo que pelee por las leyes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para este año? Bueno, yo te puedo hablar de los objetivos que tenemos desde el Consejo, que ya los empezamos a planificar. A los objetivos, seguramente desde el Ejecutivo te hablarán de los proyectos que tienen desde el Ejecutivo, que los conocemos, pero bueno, también está el 1 de marzo, que es importante que el Intendente pueda informar ahí los proyectos que tenemos, ¿no? Pero bueno, desde el Consejo pretendemos poder llevar a cabo las acciones que no pudimos llevar a cabo este año a causa de la pandemia. Como ya establecimos fecha, por ejemplo, nos quedó justo cuando se inició la pandemia, ese fin de semana estaba cerquita el Día de la Mujer, y teníamos 4 grupos que habían presentado bosquejos para hacer una pintada detrás del escenario del centro cívico, así que ya nos contactamos con los grupos para poder hacerlo este año. Pretendemos continuar, por supuesto, con la Oficina de Atención Ciudadana, llevar a cabo esta agenda institucional, es decir, visitar ahora que esperemos que se pueda este año, poder llegar a las reuniones de cada institución. Creemos que el trabajo con las instituciones es fundamental. Las instituciones son células importantísimas de nuestra ciudad y abarcan las realidades de los distintos grupos sociales. Entonces queremos trabajar con ello. Creo que siempre el trabajo mancomunado es mucho más rico. Entonces, bueno, queremos llegar a cada una de las instituciones y poder trabajar más en conjunto. Este año no se pudo hacer tanto, si bien trabajamos mucho con el tema de la pandemia, pero no en otros aspectos. Tenemos pensado, como ya lo anunciamos, creo que este año el Consejo siguió 2 líneas, que es la que estamos, que una es la participación ciudadana. El informe de gestión también apuntaba a esto, que para nosotros creo fue muy importante. Eso surgió desde el Consejo, desde una iniciativa del Consejo. Creo que
que es un deber del intendente poder informar cuáles son el estado de gestión en un informe exhaustivo, cuáles son las obras que se hizo, y creo que Las Varillas ya es suficientemente grande, y con un informe anual que es el 1 de marzo, en donde se mezclaba lo que se hizo, lo que se iba a hacer, uno no terminaba sabiendo. Así está mucho más dividido, y es dar cuentas de lo que se hace, es la publicidad de los actos de gobierno, que es el principio máximo, diría yo, por decirlo de alguna manera, de la democracia. O sea, la publicidad de los actos de gobierno, eso también fue muy importante, también seguramente se va a repetir este año, después va a haber otro informe aparte del 1 de marzo. También pretendemos poder valer esta ordenanza una fecha a conmemorar, que es también el trabajo con las distintas instituciones que llegan. Desde lo histórico también reforzamos mucho la historia, hicimos cambios en la estructura del Consejo, pusimos hombres y mujeres de la historia y fuimos colgando lo que nos identifican. Este año estamos pensando en poder colgar ahí muchas personas locales que hicieron a la historia de Las Varillas, que es muy importante porque este año no lo tuvimos, pero los niños visitan mucho el Consejo, y tenemos la ordenanza un día en el Consejo, y creo que es muy importante que los chicos conozcan la historia, ¿no? Y conozcan qué personas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local hicieron posible que la Argentina fuera lo que es, o que Las Varillas es lo que es. Pretendemos también hacer el archivo histórico del Consejo Deliberante, donde se guarde, porque nos parece que es un pecado que no haya cosas tan valiosas como, por ejemplo, la Carta Orgánica original, firmada por los convencionales constituyentes, que no esté el diario de sesiones, que es, o sea, como tenemos la Carta Orgánica, no tenemos el diario de sesiones donde nos dice cuáles son el espíritu con que se escribió cada uno de los artículos de la Carta Orgánica. Entonces creemos que tiene que haber un lugar donde se preserve todo lo que estamos legislando. Eso es otra de las cosas que pretendemos como Consejo Deliberante. Bueno, te agradezco, Paola, por esta charla, entrevista, y bueno, lo mejor para este año. No, por favor, yo te agradezco a vos por haber venido, y por supuesto que quedamos siempre a disposición, y bueno, ojalá que este año nos encuentre yo creo que el año... Yo siempre trato de ver las cosas más positivas, o de sacar lo positivo dentro de la realidad. La realidad es lo que es. Podemos mirar lo positivo, podemos mirar lo negativo. Como te decía en un momento, si nos enojamos, creo que perdemos todo. Creo que este año fue muy duro, pero que creo que también aprendimos muchísimo. Creo que eso es lo que tenemos que sacar de positivo, y esperemos que tenemos muchísimas expectativas para este año, y muchísimas ganas de trabajar.